Buenos días y muchísimas gracias por asistir a la presentación del Foral Manuelino de Olivenza, la edición del Foral Manuelino de Olivenza 1510 en este entorno que es San Juan de Dios, este convento que tantas presentaciones ha tenido la suerte de representar. Sean benvindos, sed todos bienvenidos. Y antes de nada, como no puede ser de otra manera, queremos dar los autores las gracias a quien ha hecho posible la publicación de este trabajo, a la excelentísima Diputación de Badajoz, hoy representada por Francisco Martos, diputado de Cultura, a la Universidad de Extremadura, representada por Francisco García Fitch, y su departamento de publicaciones, y como no podía ser de otra manera, al Ayuntamiento de Olivenza y en especial a su alcalde, que de manera personal siempre apostó por este proyecto y tuvo altura de miras para valorar la importancia que el Foral de Olivenza tiene y conlleva. Este trabajo que hoy presentamos comenzó allá por el año 2015. Tuvimos aquí en el mismo lugar un acto donde presentamos el proyecto y donde la antigua corporación municipal también se vinculó al proyecto debido a que tuvimos, como comentaré ahora, que pedir un permiso especial para la digitalización y dando el primer paso a lo que fue la preparación de este libro. Los protocolos que utilizamos entonces fueron estandarizados, lo podréis comprobar en la edición, y se trataba de darle esa importancia que el foral tenía a la hora de reproducirlo, en este caso digitalmente. Una vez que fue fotografiado y digitalizado el foral original, lógicamente, tuve la suerte de contactar con los dos profesores que hoy nos acompañan, un verdadero orgullo no solo para mí, sino para Olivenza, el doctor Saúl Gómez, de la Universidad de Coimbra, y Mario Ruiz, amigo y profesor también, historiador, procedente de Liria y también experto en forales y en otras ediciones de gran valor como las de Liria y otras, igual que el doctor Saúl. Para mí un orgullo compartir este momento y sin ellos, lógicamente, la publicación de este foral sería prácticamente impensable e imposible debido a la calidad que conlleva desde mi humilde punto de vista. La trascendencia del estudio del foral manuelino que hoy presentamos va mucho más allá de ser un códice o un sencillo, digamos, arancel de aduanas. Gracias a su concesión, Olivenza vivió la etapa de esplendor en el siglo XVI más importante que desde mi punto de vista tuvo, y fue uno de los momentos más trascendentales de la historia de Olivenza, sin duda. Olivenza se convertía entonces en la muy noble y notable que hoy representa su emblema. Además de eso, permitió que Olivenza tuviera uno de los privilegios en su época gracias a la concesión de este nuevo foral, que de alguna forma servía para renovar ese primer foral de 1298, el rey Don Denis, y fue un orgullo para la época en donde Olivenza veía aumentar su población, su importancia en construcciones militares, religiosas, civiles y ejemplos que todos conocemos, como puede ser el Puente de Ayuda, la Santa Casa de Misericordia, o como no podía ser de otra forma, la iglesia o catedral de la Magdalena, que es un emblema de Olivenza, lógicamente. Pero sin duda alguna el foral manuelino que hoy presentamos, la edición del foral manuelino, es otra de las piezas que anclan desde mi punto de vista todo el valor indescriptible de esa época y de los siglos que vinieron posteriormente. Y esta vez el monumento está forjado en cuero, está forjado en pergamino, en bronce, en rúbricas, en letras capitulares, en firmas que lo fueron, digamos, dando valor a través de los siglos. Y el documento regio que hoy reproducimos, su historia y su contextualización, se convirtió, desde nuestro punto de vista, en un rara avis, ya que hoy, debido a los cambios y avatares que tuvo Olivenza en 1801, en un rara avis debido a que es el foral portugués que ahora mismo se conserva fuera de Portugal, por decirlo de alguna manera. Y además de eso, comentaros que
Las páginas que dan corpus a la edición, como podéis ver, es un libro voluminoso, grande. En el primer tomo se ha intentado dar un prisma documental, una contextualización a Olivenza desde sus inicios hasta el siglo XVI, en cierta medida inédita, gracias al estudio de los profesores, que luego Mario Ruiz va a desarrollar, y a todo lo que de alguna forma hemos descubierto en esos archivos documentales. Sin duda, como decía, otro monumento manuelino de suma importancia, y desde nuestro punto de vista sí nos gustaría que ahora que hemos tenido la suerte de contar con esta edición, que este bien cultural de primer nivel manuelino sea recuperado, sea conservado, y la edición original que se conserva en el Ayuntamiento de Olivenza sea puesta en valor como un bien cultural de primer nivel. Y desde aquí me gustaría a las instituciones, a Patrimonio, invitarlos de alguna manera a que tomen esa decisión, porque sería quizás lo que faltaría para que todo este proyecto fuera, digamos, redondo, por decirlo de alguna manera. No quiero extenderme más, quiero dar paso a las sabias palabras de Mario y Saúl Gómez, y comentaros únicamente que en el día de hoy, solo de forma exclusiva, la edición del Foral Manuelino se va a vender a un precio simbólico aquí, que va en beneficio de la Santa Casa de Misericordia, una institución que lleva 500 años entre nosotros, y que en el servicio de publicaciones de la Universidad de Extremadura se podrá adquirir, además de sus canales de difusión como librerías. Y a partir de ahí, daros las gracias a todos por asistir, y doy paso a la exposición de Mario Ruiz, que seguro que va a entrar más en contexto en la edición. Muchas gracias. Puedo decir algunas palabras en portuñol. Hablaré muy poco. Primero, para agradecer algunos agradecimientos. En primer lugar, al profesor Saúl António Gomes, mi profesor en Coimbra, por la confianza que tiene en mí, por las invitaciones que me ha hecho para participar en la producción de algunos libros sobre forales, y por todas las ayudas diplomáticas, paleográficas y otras en la realización de este libro. Hablaré también sobre las características esenciales de esta obra, que es una obra diferente de muchas otras sobre forales. Finalmente, hablaré un poco sobre las novedades que este libro aporta a la historia de Olivenza. Después de agradecer a mi profesor Saúl António Gomes, agradeço también a excelentísima Diputación de Badajoz, a la Universidad de Extremadura, porque los libros no son posibles sin dinero, sin quien los pague. Y son muy caros, como ustedes lo saben. Mis agradecimientos también para el excelentísimo Ayuntamiento de Olivenza, que desde hace 6 o 7 años ha permitido realizar este proyecto, con la permisión para fotografar el foro, la realización del evento de presentación
sempre alguns errores. É impossível erradicar-los todos. Por fim, pero o principal responsável desta obra é José António. Vou falar em português para ti. O livro começou, já não sei há quantos anos, talvez 7 ou 8. Enviei um e-mail ao José António, não conhecia. E enviei um e-mail a perguntar: será possível que a Câmara autorize, a Câmara Municipal, autorize fotografar o funeral? Porque sem fotografias do funeral não era possível fazer o estudo. E o José António conseguiu as fotografias do funeral. E fez um estudo sobre o estado de conservação do funeral. E depois organizou o evento no qual, em 2015, nós anunciámos que iríamos fazer este livro. E durante muitos anos fez a maquetização, ou paginação em Portugal, dizemos paginação, aqui chamam maquetação do livro. Fez todas as revisões, muitas, quase todos os dias, de gralhas e pequenos defeitos. Tornou possível a publicação pela influência que tem da Junta da Extremadura, da Câmara Municipal e na Universidade da Extremadura, e ainda tornou possível este evento. Portanto, sem José António não haveria este livro. E ainda há um familiar do José António que guardou o funeral durante a Guerra Civil Espanhola. Sem isso, o funeral ter-se-ia perdido, provavelmente. Não é um agradecimento, pero uma homenagem a este homem anónimo, Simão Lopes de Oliveira. El foral de Olivença havia desaparecido em la Guerra de la Restauración. E, como pueden ver aqui, Simão Lopes de Oliveira entregou o foral de Olivença em este ano, 1668, em el archivo de la Câmara, como não lo sabemos. Pero este homem salvou o funeral de Olivença pela perdição definitiva. Era de extremo. Merecia uma calha, uma estátua. Características desta obra, por naturaleza. A grande maioria dos livros de Olivença, sobre Olivença não são de história, são de política, de problemas diplomático-políticos. Todos lo sabemos. Pero este é 100% um livro de história. Não há nada de política, de diplomacia. É um livro puramente de história. Desde a pré-história, a proto-história, a antiguidade, a Idade Média, até o século XVI. Poucas informações se referem ao 17 e muito poucas 18 ou 19. Não havia, hasta hoje, livros de grande dimensão sobre a história de Olivença em la Idade Média ou em la Idade Moderna. Havia alguns estudos. Empezando a estudar, recolhimos muitos documentos. E se puso um grande problema. Não utilizar os documentos, fazer uma singela introdução sobre a história de Olivença. A solução foi fazer 2 tomos, 2 volumes. Por lo tanto, este livro são 2 livros. Uma história de Olivença, até o século XVI, e uma história do foral manuelino. São quase 2 livros em um. Outra característica desta obra.
Todas las personas lo pueden leer sencillamente, porque tiene preocupaciones didácticas. Tiene 2 glosarios para que se entendan vocábulos de contenido histórico, por vezes difíciles de entender. Um vocabulário sobre el foral e um vocabulário sobre a história, o glossário. E uma cronologia que permite entender melhor a encadenação de los factos de la história do Olivença. Todos lo pueden compreender. Não é uma obra acadêmica para académicos. Também é acessível a todos porque os hablofalantes, os falantes de castelhano, os falantes de português, lo podem ler. De Olivença, de fora de Olivença, porque é bilingüe. Muitos de ustedes já viram o livro. Foi difícil traduzir alguns términos históricos, é muito difícil, pero Manuel Jesus Sánchez ha hecho um excelente trabalho de tradução. Não está em Barcelona. Gracias a José Antonio, é também uma obra de valor artístico. Todos ustedes lo saben. José Antonio é um grande artista gráfico e a obra reflexiona sua arte gráfica. Por lo tanto, é uma obra grande, espero que buena e certamente bonita. Gracias a ti. Novedades. Claro que em 700 páginas há muitíssima informação. Vou a destacar solo algumas. Primeira, pouco se sabia sobre a história da Olivença do século XIII, quando nasceu Olivença. A mediados do século XIII nasceu Olivença. 3 documentos lo refieren. Este, casi imposible de leer, habla de una demarcación entre el mestre de la orden del templo de Castilla y el mestre de la orden de Avis de Portugal. Y refiere Olivença. 1259. Outros documentos do século XIII falam também de Olivença. Poucos. Algumas vezes referem a Rivera ou Rivum Olivença. Pode não ser uma vila. Pero é certo que Olivença nasceu em el século XIII. Há vários documentos que lo prueban. Há algumas informações arqueológicas sobre a pré-história e a proto-história de Olivença. Resultam de poucas escavações, algumas sondagens e principalmente de hallazgos dispersos. Hemos recopilado toda a informação possível e intentamos escrever uma breve história da pré-história de Olivença. Seria muito importante, em el futuro, as escavações arqueológicas sobre o período pré-histórico e proto-histórico. Outra questão muito importante sobre a história de Olivença é a primeira igreja de Santa Maria. Não há dúvida alguma que a primitiva igreja de Santa Maria estuvo
en la base de la torre de homenaje. Era aquí. Este documento lo prueba. La Cámara Municipal donó la torre de Osía, donde Osía es una torre a bóveda, torre de Osía significa torre de la bóveda. Esta era la torre de la bóveda antes del acrescentamiento de la torre del rey o torre de Menado. Fica claro para siempre. Lo que existiría antes, no lo sé. Vestígios islâmicos anteriores, no lo sé. Pero es claro que en el siglo XIII, la iglesia de Santa María se quedaba aquí. Outra informação. Este documento, uma inscrição lavrada em la tierra, foi já divulgado, penso que observando Rodrigues Franco, já estava em nuestro livro e está neste sítio esta inscrição. Esta torre mandou fazer ela daí do Afonso pela graça de Deus, prueba que la torre es de Afonso IV y no de João II. Otras fuentes lo prueban. Los grafitos, algunos de los grafitos del castillo. He encontrado una descripción interesante de cómo era la antigua iglesia de Santa María del Castillo en el siglo XIV, XV, antes de la construcción de la nueva, la actual iglesia de Santa María del Castillo. Y hay una pequeña imagen en los dibujos de Duarte Dames. Esto pertenecería a la antigua iglesia de Santa María del Castillo. Pero tenemos una descripción. Un fugado se ha escondido en la iglesia. La policía de la iglesia lo intentó capturar y hay una descripción de cómo era la iglesia de Santa María del Castillo antes de la construcción de la torre. Portanto, há dois documentos sobre a antiga, que já não existe, Igreja de Santa Maria del Castillo. Há três Santa Maria, Igrejas de Santa Maria. Uma em la Torre da Osía, outra em el mesmo sítio ou cercano de la actual e la actual. Muitas informações deste livro se refieren a la construcción de varios edificios, la Misericordia, el reloj, las casas de la Cámara, el Palacio Episcopal y otras. También añadimos algunos documentos sobre la evolución de las murallas de Olivença, problema muy controvertido y muy difícil. Tienen de leer. Outro tema. La fuente da ayuda es del siglo XVI, pero en el siglo XIV el rey Don Pedro I intentó hacer una fuente, la fuente de Guadiana. Está probado que lo intentó hacer, pero no sabemos si la fuente fue terminada, se funcionó alguna vez, pero se intentó hacer una fuente en el siglo XIV. Una
gran descoberta, talvez la maior, é devida a José Antônio. A casa ainda existe. Pueden ver esta imagem. José Antônio halló esta construção em um chalé abandonado. Puede ser uma ermita, talvez de Santa Ana, em La Morena. A Morena, vou falar disso, não é de Amoras nem de Moreiras. A Morena deve ser de muros. Eu vejo muros, penso eu. E há lá muitos vestígios, talvez romanos, talvez romanos, talvez visigodos, não sei. É muito estranho que deste local haja esta arqueologia, que pode ser uma igreja, uma ermita, de la invocación de Santa Ana. Puede ser. Es necesario hacer excavaciones arqueológicas. Pero es la información, para mí, una de las informaciones más importantes del libro, que se debe a José Antônio, que la descubrió. Una información sobre el posible arquitecto de Santa María del Castillo, André de Arenas. Se sabia muito pouco sobre André de Arenas. Encontrei 2 registros parroquiales de la muerte de su mujer y de la muerte de André de Arenas. Su mujer murió en 1618. André de Arenas murió en 1627. Habitaba en la Rua da Pedra, calle de la Pedra. En este documento es definido como arquitecto. En el registro de la muerte de su mujer es definido como pedreiro, talvez mestre de pedreiro. Su mujer fue sepultada en la iglesia de San Francisco, porque entonces la iglesia de Santa María del Castillo estaba siendo edificada. Cuando murió André de Arenas, la iglesia de Santa María del Castillo estaba terminada, pero él fue sepultado junto con su mujer en la iglesia de San Francisco. Essas são 2 pequenas informações mais sobre um arquiteto pouco conhecido, e sobre o qual há dúvida se foi autor, se não foi autor, pela nova igreja de Santa Maria del Castillo. Sobre isto falei. Outra informação. Todos saben que Olivenza tuvo un monasterio de franciscanos, pero tuvo también un eremitorio de eremistas de la pobre vida en Aceiçaira de la Real. Hay algunos documentos sobre eso. Este habla del ador de Dona María, que era una propiedad de estos eremitas. No son muchas las informaciones, porque desafortunadamente los archivos de la Cámara del Ayuntamiento se perdieron y los pocos documentos que existen sobre Olivenza estão dispersos em muitos arquivos e provavelmente em casas particulares. Lo que he dicho hasta ahora es sobre este volumen. Tudo lo que está contenido en este son también novedades, análisis del foro y su historia.
Por lo tanto, hay dezenas, centenas de informaciones nuevas sobre la historia del foral, el foral manuelino, pero también sobre el foral dionisino, del siglo XIII, que está desaparecido. Pero sería igual ao de Elvas, que está también perdido. Pero era semejante ao de Évora, que lo conocemos. Termine. Eso continúa. Muchísimas gracias, Mario, por las palabras y por todo lo que has aportado en esa investigación documental. Cabe decir que muchísimas cosas que ha comentado, por no decir todas, están fundamentadas en un corpus de documentación inédita que se ha encontrado en diferentes lugares, en diferentes archivos. Paso la palabra al profesor Saúl Gómez, un orgullo que sí se va a centrar ahora en lo que es el foral manuelino de Olivenza. Excelentíssimo Senhor Deputado de Cultura da Diputação de Badajoz, Dr. Francisco Marcos, Senhor Presidente da Câmara de Olivença, Dr. Manuel José Gonçalves Andrade, caro José António Carrilho, caro Mário Rui Simões Rodrigues, caros amigos, com alguma emoção, mas também com algum sentimento de alegria que 7 anos depois de ter estado nesta mesma igreja, por convite de Mário e convite também de José António, ajudando-os no lançamento, enfim, desta ideia, deste projeto de valorizar um documento que tem uma grande importância na história das comunidades, dos municípios portugueses, que é a sua Carta de Foral. E foi esse o motivo que nos trouxe há 7 anos atrás, justamente a esta nobre cidade de Olivença, para aprofundarmos um pouco mais esta procura do sentido, do valor da história, das razões pelas quais, em 1510, o rei Dom Manuel entendeu dar uma carta de foral muito nobre à povoação de Olivença, hoje cidade de Olivença. Rei Dom Manuel que se jurou e, naturalmente, que deu ordens aos seus oficiais para que produzissem um dos mais bonitos forais saídos da Chancelaria Régia de Portugal, porque o rei Dom Manuel tinha um grande projeto que, de alguma forma, tentou aplicar de enobrecimento de Olivença, que fez sede temporária do Bispado do Ultramar, que projetou e que de alguma forma subvencionou o rei Dom Manuel uma grande construção memorial, a Igreja de Santa Maria da Madalena, que é tão nobre, não tem a escala do grande mosteiro dos Jerónimos em Lisboa, onde o rei veio a ser sepultado, mas tem a mesma densidade, tem a mesma categoria, estatuto de grandeza que efetivamente caracterizou o olhar desse rei que deixou este legado a Olivença, e que não foi apenas nesse contexto, mas também há pouco se falava na ponte, e efetivamente
este fural, esta carta de fural de 1510, que só é entregue em Olivença em 1515 por questões políticas, logísticas, operacionais, é uma carta importante para um município. Há 500 anos atrás, os municípios eram as formas mais rudimentares, diríamos nós, de exercício do poder local, em que os alcaldes e os seus vereadores tinham o dever de administrar a res pública nas suas comunidades, e para esse efeito recebiam, neste caso da Croa, um documento de afirmação da sua personalidade jurídica, de autorização, de garantias, mas também de muitos deveres. Não poderemos olhar para as cartas de fural dadas pelo rei Dom Manuel como um documento de opressão por parte do poder de Estado, do poder régio, sobre as comunidades locais. Isso não faz sentido quando procuramos compreender o que foram estes furais em 1510, 1500 e pouco, porque naturalmente que não podemos falar do mesmo nível de democracia em 2022 ou em 1510, mas é um processo relevante em que se acreditava que as pessoas tinham a obrigação e o dever de se governar, de resolver os problemas, de se organizar para a resolução dos seus problemas locais e, naturalmente, eram também chamados à participação e à colaboração naquilo que a Croa e que os Estados da época lhes pediam que fizessem. No século XIX, 1832-34, Portugal sofre uma revolução liberal muito reformadora da vida política portuguesa e encontramos nos nossos ideólogos desse liberalismo um discurso muito crítico dos furais. Aliás, um dos grandes ideais desse projeto político liberal foi o da abolição dos furais, e que nos deixaram um lugar talvez de não terem compreendido a importância histórica objetiva do que eram efetivamente estes furais, não é? Em muitos municípios portugueses, no século XIX, destruíram-se os pelourinhos, porque se entendiam que representavam uma história de opressão do passado, quando sabemos que os pelourinhos representam justamente a verticalidade, ou uma ideia, uma utopia de justiça nas comunidades locais. Não eram símbolos de opressão, mas no século XIX foram entendidos em muitos lugares como símbolos de opressão e por isso foram apiados, foram desmontados. E muitos destes furais também caíram um bocadinho na insignificância do esquecimento, porque representariam documentos de opressão. Não é efetivamente isso que está nos furais. Todos os furais são, no tempo de Dom Dinis, antes de Dom Dinis, com o rei Dom Manuel, são documentos em que naturalmente as questões financeiras, as questões fiscais, as questões de cobrança de portagens têm de estar devidamente esclarecidas, registadas, publicadas, aprovadas. Isso faz parte de todos os furais e não é isso, todavia, que caracteriza o âmago, a essência de um fural. O fural foi a concessão de um direito e de uma ideia de direito às populações que dele careciam, com deveres, naturalmente, próprios da Idade Média, próprios da renovação e da modernização que o rei Dom Manuel, no finais do século XV e início do século XVI, pretendeu trazer ao seu país e ao seu reino e ao legado que nos deixa. Os furais também, não direi que são afirmações de liberdade
tem de facto muitas cláusulas de responsabilização, mas o essencial do ponto de vista do poder local, do poder dos municípios, está salvaguardado neste reconhecimento fundamental e que se expressa nisto. O Rei Dom Manuel dá instruções para que cada município, cada concelho, mantenha todos os seus privilégios, todos os seus costumes, todos os seus usos. Aqueles concelhos que não tinham carta de foral teriam de passar a ter uma carta que, por escrito, lhes desse essas garantias para o futuro. E são esses princípios de governabilidade local, de ordenação, de responsabilização, de acreditar que as autoridades locais eram capazes, sabiam dirigir, sabiam organizar a gestão do seu território, do seu município, que efetivamente as cartas de foral vêm consagrar. Não é, portanto, uma carta de liberdade, embora garanta muitas liberdades, mas também não é uma carta de feudal, de sujeição e de opressão, como por vezes no século XIX veio a ser reconhecido. Mas é um documento fundamental porque desde 1510, mais concretamente no caso de Olivense, desde o ano de 1515, todos os anos, sempre que visitava Olivense o corregedor do rei, que tinha todos os anos de fazer uma inspeção aos concelhos para verificar da legalidade das práticas nesses mesmos municípios, o concelho apresentava ao corregedor, no final, depois de lidas as decisões, a carta de foral, e o corregedor do rei tinha de assinar o foral, dizendo: estive aqui no dia tanto, no ano tal, nada a apontar, faça-se o que eu determinei que se faça, em ordem ao cumprimento do quadro legal. Todos os anos. E era muito interessante, Sr. Presidente da Câmara, porque sempre que se elegia por São João, ou pelas festas grandes, a nova Câmara, o novo elenco camarário, em que se escolhia um juiz novo, em que se escolhiam os novos vereadores, eles começavam o seu exercício de autoridades e de magistrados municipais por jurarem que cumpririam sobre o seu foral, que era o documento de referência e que tinha um valor simbólico que testemunha a importância jurídica, política, social, histórica desse mesmo documento. O foral muitas vezes atestava a honra do município pela sua antiguidade, pela sua nobreza, pela sua autonomia consagrada nessa mesma Carta de Princípios e de Leis. Hoje, um foral é um documento de memória. E nós sabemos que uma pessoa sem memória é uma pessoa desorientada. Nós temos o testemunho e estamos aqui numa igreja de alguém que se preocupou muito com os pobres e com os doentes, que uma pessoa, por exemplo, com Alzheimer, é uma doença que significa falta de memória, perda de memória. E uma pessoa sem memória, como nós sabemos, é uma pessoa que precisa naturalmente de cuidados e de apoio, mas, enfim, uma comunidade sem memória é como também um doente sem memória, que não tem consciência de si, que perde essa consciência de si mesmo. Não é? Então, estes documentos são particularmente relevantes, marcantes, mas são também marcos de memória, de orientação, de saber o que somos, de saber como somos, aquilo que nos foi legado pelos nossos antepassados. E são também documentos que precisam da nossa atenção, da nossa proteção, precisam que os restauremos, precisam que cuidemos desses mesmos pergaminhos, desses documentos frágeis e que
os saibamos valorizar, transmitindo-os ao futuro, aos nossos sucessores, que um dia terão também essa responsabilidade de continuar este processo intergeracional. E hoje, graças ao trabalho dos nossos grandes operários, José António e o Mário Rui, dizer-vos que eu aqui apenas dei o meu nome, um bocadinho uma bênção, enfim. Eu aprendi muito com o Mário, aprendi muito com o José António. E dizer-vos que hoje todos os oliventinos podem ter em casa o foral de Olivença. É um privilégio vivermos num tempo em que agora, naturalmente, o original é o Santo dos Santos, que está devidamente acautelado. Mas agora todos os oliventinos e todos os que amam a história, esta história comum, podem levar para casa e ter em casa o foral de Olivença e ler, procurar compreender, colaborar neste processo e nesta obrigação que todos temos de saber valorizar aquilo que é único, aquilo que é a demonstração material também daquilo que é a nossa memória, daquilo que nós somos como identidade. Quero por isso agradecer o esforço, o empenho desta obra que levou, como acabou de ser explicado, 6 anos a ser montada. Quero agradecer em meu nome, em nome de todos os que gostam de história, a todos aqueles que prontamente disseram sim quando apoiaram esta edição. Desde logo também agradecer àqueles que traduziram para espanhol, neste caso o Sr. Dr. Manuel Jesus Sánchez Fernandes, ao revisor Dr. António Manuel Bandeira de Oliveira. O trabalho do revisor é também ele de agradecer, porque muitas vezes nós, autores, aprendemos com os revisores, não custa nada dizê-lo. E agradecer muito às instituições, Universidade de Extremadura, a Diputação de Badajoz, o Ayuntamiento de Olivença, o empenho para que esta obra saia com a perfeição gráfica que tem e com a garantia de que este livro talvez seja, como dizia o Mário Rui, uma das mais belas edições que se fez até hoje de um documento histórico, de uma carta de foral. Uma das mais belas, mais apuradas, mais porfiadas, mais minuciosamente apuradas, efetivamente. Todos os forais têm a sua beleza, todos os municípios que têm vindo, ou que no passado recente vieram editar os seus forais, procuraram deixar livros para o futuro, livros de coleção, livros de prestígio. E é o caso aqui de Olivença, que ultrapassou, mas também a Olivença tinha essa responsabilidade. Olivença não podia ir a menos do que aqui temos. Não podia ser menos do que aqui está. Pela dignidade, pela sã ambição de construção do futuro, e nesse sentido, o que temos aqui, efetivamente, penso que o Dom Manuel, se pudesse testemunhar, e se eventualmente, onde quer que esteja, pudesse ou possa ainda ter alguma invisível visão do que aqui fazemos, estaria muito orgulhoso com a boa memória que nós somos capazes também de demonstrar para com o seu legado e para com um dos seus mais interessantes e muito importantes forais que saíram da Chancelaria Régia
de Dom Manuel I. Este livro está, de facto, à altura desse significado histórico maior e é seguramente um livro que vai orgulhar muito os oliventinos e que nos vai orgulhar muito a nós, portugueses, espanhóis, e hoje somos sobretudo oliventinos. Hoje somos todos um pouco oliventinos. Muito obrigado, José António. Obrigado, Mário Rui, pela confiança que demonstraste. Isto honra muito a historiografia, a nossa historiografia comum. E agradecer muito, uma vez mais, a todos os que estão aqui presentes por quererem participar deste momento histórico, adquirindo e levando para suas casas também o Foral Manuelino de Olivença. Muito obrigado. Obrigado, doutor. É um orgulho para a Olivença a sua ajuda, seu conhecimento e seu carinho ao trabalho feito. Obrigado de corazón. Como no podía ser de otra manera, vamos a dar paso a las autoridades, que son los entes que en este caso han podido materializar este proyecto, y sin su ayuda, su implicación también personal en este caso, sería imposible. Invito al señor Francisco García Fitz, de la Universidad de Extremadura, para que hable. Buenos días. Buenos días, muchas gracias, Antonio, por la oportunidad de dirigirme a todos los presentes. Excelentísimo señor alcalde de Olivença, señor diputado provincial de la Diputación de Badajoz, estimados autores. Buenos días a todos los que, os habéis congregado en este magnífico marco del convento de San Juan de Dios. Voy a ser muy breve, pero les ruego que me permitan, en primer lugar, expresarle los saludos del rector de la Universidad de Extremadura, don Antonio Hidalgo García, y del vicerrector de Función Universitaria, don Juan Carlos Iglesias Soiro, de quien depende orgánicamente el Servicio de Publicaciones de la Universidad. Por razones de agenda, ambos me han pedido que les transmita a su pesar por no poder encontrarse en este acto, que desde luego es importante para nuestra institución. Como director del Servicio de Publicaciones de la Universidad de Extremadura me siento particularmente satisfecho, casi les podría decir un poco orgulloso, de la edición del Foral Manuelino de 1510 y de la colaboración que hemos mantenido para sacar adelante este proyecto con la excelentísima Diputación de Badajoz y, por supuesto, con los coordinadores y autores de la obra. La edición de un fuero local de principios del siglo XVI, otorgado por un monarca portugués, don Manuel I, a una de sus villas, Olivença, que desde el siglo XIX está integrada en España, representa no solo la colaboración de dos instituciones españolas a las que me he referido, la Diputación de Badajoz y la Universidad, sino que representa también un ejemplo más de la vocación portuguesa o de la vocación lucista, si ustedes me lo permiten, de la Universidad de Extremadura. Me gustaría recordar que los estatutos de la Universidad de Extremadura recogen en el listado de sus competencias el establecimiento de relaciones de cooperación con otras entidades, instituciones académicas, culturales y científicas españolas o de cualquier otra parte del mundo. Literalmente se afirma en ese artículo de los estatutos de la universidad que se tendrá especialmente en cuenta a la hora de establecer relaciones de cooperación la especial relevancia en Extremadura de los vínculos con Portugal. Es decir, entre las competencias de nuestra universidad está el fomento de esos vínculos, de esas relaciones, de esa cooperación con las instituciones, con los colegas, con las universidades portuguesas. En cumplimiento de esa
competencia que nos viene dada por nuestros estatutos, la Universidad de Extremadura mantiene lazos de cooperación con, insisto, con muchas universidades portuguesas y con otras instituciones científicas y culturales del país vecino. Por nuestra parte, por parte del Servicio de Publicaciones de la Universidad de Extremadura, siempre se ha animado esta relación, una relación con Portugal, como demuestra el largo listado de obras que pueden ustedes consultar en nuestro catálogo, en el catálogo del Servicio de Publicaciones de la Universidad, que recogen la colaboración científica o entre científicos y profesores portugueses y españoles o sobre obras de temática lusa, de temática portuguesa. La geografía, la historia, el arte, la literatura, la educación, la agricultura, la tecnología, la fisiología, las matemáticas y, por supuesto, las relaciones transfronterizas son temáticas transitadas conjuntamente por portugueses y españoles que han quedado reflejadas, como digo, en el catálogo de publicaciones de la Universidad de Extremadura. La edición del Foral Manuelino no es, pues, sino una expresión más del interés de nuestra universidad por el universo lusófono, por nuestros vecinos portugueses. Interés que se plasma ahora en una ciudad de frontera, en Olivença, a la que la historia ha colocado en una situación muy especial, como ustedes saben, y por qué no decirlo, en una situación, creo que privilegiada, en la medida en que Olivença se ha podido nutrir de dos historias, de dos culturas, y que a día de hoy esas dos culturas, esas dos historias, no solo se confrontan, sino que se enriquecen. Y la prueba de ello es la edición de este foral. La prueba de ello es la existencia de la propia Olivença y de su singularidad. Permítanme que termine estas palabras, que ya les anuncié que serían breves, hablándoles ahora no como director del Servicio de Publicaciones, sino como catedrático de Historia Medieval, como investigador, cuyo trabajo, cuyas investigaciones se han nutrido, mi trabajo se ha nutrido en muchas ocasiones del contenido de los fueros medievales. He tenido la ocasión de consultar, de estudiar, de analizar una buena cantidad de fueros, insisto, para el desarrollo de mis propias investigaciones, de fueros portugueses y de fueros españoles. Tengo en mi casa la edición de muchos de estos fueros. Insisto, a los que cada cierto tiempo tengo que acudir para completar mi propia formación y mi propia investigación. Y por tanto, en mi condición, en este caso de investigador, de medievalista, les puedo asegurar que no conozco ninguna edición como esta que ahora se presenta. Creo que los coordinadores, y sobre todo creo que la propia ciudad, que Olivença, puede estar muy orgullosa de esta obra, de disponer de la edición de un fuero, insisto, que yo no conozco precedente. Nunca en los 30 años de mis investigaciones, los 30 años de mi trayectoria, y permítanme que personalice, pero creo que cualquier investigador de la Edad Media les podría ratificar lo que estoy diciendo, nunca hemos tenido la oportunidad como investigadores de poder consultar directamente a través de una edición facsímil de esta categoría, directamente un fuero. Insisto que disponemos de muchas ediciones, pero no como estas. Y además, en el caso del Foral Manuelino, contamos con la posibilidad de leerlas no solo en su original o en el facsímil de su original, sino también en su transcripción portuguesa y en la traducción española. Se comentaba hace un momento que esta obra tiene además un carácter didáctico. Se completa la edición facsímil, la transcripción y la traducción, en primer lugar, con un análisis histórico que ustedes mismos han podido comprobar, el rigor sobre el que se sustenta, pero además se completa con un aparato crítico, con una cronología, con un glosario que facilita extraordinariamente la lectura. Por tanto, en tanto que investigador, pero también en tanto que lector, me siento particularmente satisfecho, me siento muy contento de poder disfrutar de una obra como esta. Permítanme
Permítanme, ahora que hablo en mi condición de investigador, de medievalista, que nombre y que recuerde a la figura del profesor Alfonso Franco Silva, un oliventino al que yo conocí hace mucho tiempo cuando empezaba mis estudios en la Universidad de Sevilla. Saben ustedes que Alfonso Franco fue catedrático de la Universidad de Cádiz, pero antes había sido profesor en las universidades de Córdoba y Sevilla, donde yo tuve la ocasión de comprobarle. Alfonso Franco fue siempre, durante toda su vida, estuvo extraordinariamente orgulloso de Olivenza, presumía de su condición de oliventino. Y fue en sus trabajos y en las conversaciones que mantuve con él como yo tuve noticia de este foral que ahora se publica. Lamentablemente, Alfonso es una de las víctimas del COVID y no ha tenido la oportunidad de conocer esta edición, sí de conocer el proyecto, pero no de conocer el resultado final. Lo lamento personalmente. Él se hubiera sentido, estoy seguro, particularmente satisfecho, y les agradezco que me permitan este pequeño homenaje a quien fue un gran conocedor de la historia medieval, un gran investigador y un gran oliventino. En fin, además, como amante de los libros, también les quiero felicitar a los coordinadores de la obra por confeccionar una edición de una factura que es tan impecable desde un punto de vista técnico como hermosa desde el punto de vista bibliográfico. Así pues, muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias a quienes han... Como no podía ser de otra manera, el Servicio de Publicaciones de la Universidad de Extremadura ha estado a la altura y hemos tenido siempre su apoyo. Paso la palabra ahora al diputado de Cultura de la excelentísima Diputación de Badajoz, Francisco Martos. Bueno, buenas tardes, alcalde, profesores de la universidad, autores del libro, profesores, amigos y amigas de Olivenza. El lema que tiene el área de cultura de Diputación es pasión por la cultura, no la pasión de padecer, la pasión de una afición extraordinaria a todo lo que sea ayudar o facilitar la creación, facilitar la difusión, como es en este caso, de lo que se crea, y facilitar también el conocimiento o la aplicación de toda esa creación. Como digo, esa es la pasión de un grupo de personas que trabajan en el área de cultura. Cuando esa pasión se encuentra con otra pasión, como fue la entrevista que tuvimos en la Diputación Provincial con el alcalde de Olivenza y con José Antonio, cuando te cuentan con la pasión que ellos lo hicieron, la importancia que hoy hemos conocido todos aquí, la importancia de este foral, de este fuero, la importancia de esta joya documental que tiene Olivenza, pues tengo que decir que fue especialmente fácil sentirse pues animado a colaborar o a hacer o a editar estos dos libros. Por lo tanto, lo primero sería agradecer en nombre de la Diputación la pasión que pusieron el alcalde de Olivenza para que esto fuera hoy una realidad, y por supuesto la pasión de José Antonio en expresar o en explicar todo esto. Encantado también y agradecido del acompañamiento de la Universidad de Extremadura en todo este proceso de la edición, porque está claro que es una parte esencial también de toda esta pasión por la cultura. Yo me gustaría tratar de resumir un poco cómo nos hemos enfrentado a esta edición, ¿no?
Y yo creo que hay una frase que se aplica a los temas medioambientales, pero que viene al pelo de esto que estamos hoy presentando, ¿no? Y es que este libro no es una herencia que nos hayan dejado los antepasados, sino que es un préstamo que nos han dejado las generaciones posteriores a la nuestra. Es decir, lo que estamos haciendo hoy no es solo disfrutar de la herencia, sino haber hecho lo posible para trasladarle a las próximas generaciones un documento extraordinariamente importante, una joya bibliográfica de la historia, como aquí se ha dicho, de Olivenza. Todas las localidades que dispusieron de estos fueros, ¿no? Pues al final era una manera, como se ha expresado aquí esta mañana, de darle esas prerrogativas o de darle ese entorno legal a los ayuntamientos, a los pueblos, de alguna manera con el intento también de separarlos de ese poder feudal que en su tiempo existía. Por lo tanto, me parece que es también como un principio de la autonomía municipal en la mayoría de esos pueblos, autonomía que en muchos casos todavía seguimos reclamando como ayuntamientos o seguimos reclamando como comunidades locales. En todo caso, hablamos de un foro, de un foral, de un fuero, con fórmulas legales y respeto por las costumbres propias de cada lugar, que tuvieron como último y legítimo objetivo el desarrollo en paz y justicia de municipios como este de Olivenza. Creo que todos podemos compartir hoy por hoy en nuestras modernas democracias estas aspiraciones que son tan antiguas como permanentes. Yo quiero felicitar, en este caso al Ayuntamiento de Olivenza, a su equipo, a su grupo de gobierno, a los profesores por este trabajo largo en el tiempo, pero que al final hoy tenemos la oportunidad y yo la satisfacción de verlo concluido y de verlo presentado. Y no puedo, para terminar, dejar de citar al respecto las palabras del rey Manuel I en el preámbulo al fuero de Lisboa, citadas a su vez muy acertadamente por Mario Ruiz Simoes, porque a todos nos interpela. Decían en estas palabras Manuel I que el oficio de rey no es otra cosa más que regir bien y gobernar a sus súbditos en justicia e igualdad, la cual no es solamente dar a cada uno lo que suyo fuere, sino además no dejar adquirir, ni llevar, ni tomar a nadie más que lo que a cada uno derechamente pertenece. Yo creo que eso resume un poco el sentido y el propósito de este foro, y por parte de la Diputación Provincial, por parte de ese equipo de personas con nuestro presidente al frente de todas ellas, daros las gracias, daros la enhorabuena, Manuel, alcalde, daros la enhorabuena, profesores, amigos y amigas de Olivenza, porque tenéis una joya que se ha dicho aquí que no era menos lo que se merecía Olivenza que esta edición de este foro manolino. Muchas gracias. Toma la palabra el alcalde de Olivenza, Manuel José González Andrade. Bien, buenas tardes a todos y a todas. Yo en primer lugar agradecerles su asistencia a esta presentación. Francisco, gracias por estar hoy aquí con nosotros. Al diputado de Cultura, además agradecerle que me permita como alcalde cerrar esta presentación tan importante, y agradecer y felicitar a los autores por este trabajo, con el máximo respeto para todos aquellos que han escrito algo en algún momento sobre Olivenza. Pues yo creo que hoy ha quedado constatado, especialmente por lo que ha dicho Francisco,
que estamos ante la publicación más importante de la historia de la localidad. Por tanto, creo que es un día importante. Se ha conseguido llenar esta sala de este convento San Juan de Dios y ese, sin duda, es un motivo más que suficiente para darnos cuenta ante qué publicación estamos. Una publicación, como decía Francisco, habla de la historia, de una historia, y aquí una prueba fehaciente de la historia de Olivenza, Francisco, en este foral, en español y en portugués, en este propio acto, ¿no?, donde hemos podido escuchar la lengua española y la lengua portuguesa, de lo que fuimos, ¿no?, y de lo que somos y de lo que Olivenza quiere ser, sintiéndose orgullosa de esa historia compartida entre España y Portugal, de esa historia que nos ha permitido tener hoy una identidad única y singular en la península ibérica, de esa historia que los oliventinos tenemos que conocer, tenemos que ser capaces de respetar todas las sensibilidades que se han generado en torno a ella y tenemos que ser capaces de aprovechar, porque es una historia sin duda privilegiada y yo no voy a decir que es un orgullo haber nacido en Olivenza, pero creo que sí ha sido una suerte. Es una suerte ser oliventino y ser oliventina y tener en nuestras manos las herramientas hoy en el presente basadas en nuestra historia, en nuestro pasado, que nos pueden proyectar a un futuro integral y un futuro mejor para las generaciones venideras. Esa historia de Olivenza la está aprovechando Francisco y bien lo saben los oliventinos y oliventinas que aquí nos acompañan, pero para que aquellos que no lo sepan, algún somero resumen. La estamos aprovechando, como digo, pensando que el futuro debe estar impulsado desde ese pasado que miramos con orgullo. Un buen ejemplo de algunas de esas potencialidades, un buen ejemplo de esa singularidad única en la península, de la posibilidad de, bajo determinadas características, de que los oliventinos y oliventinas tengamos dos nacionalidades. Hay quien lo hace o quien quiere tener la nacionalidad portuguesa por cuestiones laborales, por cuestiones académicas, por cuestiones empresariales, pero también hay quien lo hace por ese sentimiento de pertenencia a esa historia compartida entre ambos estados, ¿no? En torno a eso y en base a eso, también desde el Ayuntamiento de Olivenza llevamos años trabajando, pensando que ese futuro estaría incompleto si no está basado también en nuestra historia y en nuestras relaciones con Portugal. Ello nos ha permitido ser el primer municipio en tener una sección bilingüe en educación infantil. Me parece fundamental el aprendizaje de la lengua portuguesa, especialmente en los niños y niñas de Olivenza. Esa historia nos ha permitido que Olivenza forme parte de la red de juderías de Portugal. Debe aparecer en este foral que entre los siglos XIV y XVIII en Olivenza hubo una comunidad judía, y viene a ser el haber entrado en esta red una muestra más de ese trabajo que queremos compartir hoy con Portugal por aquel que compartimos y por esa historia que compartimos en el pasado. Y esa historia también nos ha permitido entrar a formar parte de la red de la Unión de Ciudades Capitales de Lengua Lusófona, una organización con proyección internacional que, bueno, además de establecer lazos desde el punto de vista cultural o turístico, también permite que las empresas oliventinas que exporten a países lusófonos puedan hacerlo con mayor facilidad. Ese es el privilegio de Olivenza, esa es la singularidad, ese es el valor diferencial que tenemos en la península ibérica, esa es la enorme suerte que tenemos que ser capaces de aprovechar, siempre tendiendo la mano hacia el país vecino, estrechando lazos, buscando aquello que nos une mucho más que lo que nos separa, que no deja de ser en el espacio físico geográfico un río, el río Guadiana, pero con una historia de la que, como digo y reitero, debemos sentirnos orgullosos. Y hay retos de futuro que tenemos que ser capaces también de aprovechar en esta misma dinámica, como digo, de buscar exclusivamente aquello que nos suma, de buscar lo positivo de nuestra historia y de olvidarnos de algunos discursos, de algunos debates anacrónicos y fuera de lugar o atemporales que creo que hoy interesan a poca gente. Hay retos a los que yo creo que seremos capaces de conseguir si actuamos con prudencia, con inteligencia e, insisto, respetando todas las sensibilidades que en torno a la historia de Olivenza se han ido generando a lo largo del tiempo.
Creo que es un momento en el año 2022 en el que, y hablando de Olivenza, decía Francisco que es una ciudad fronteriza, es cierto, aunque intentamos desdibujar fronteras con este tipo de acciones, y es un momento, viendo lo que está pasando en otras partes del mundo, no solo en Ucrania, aunque Ucrania nos ha tocado más de cerca a todos, que bien haríamos todos en mirar más allá de los territorios y más allá de los territorios interesarnos en las personas que habitan en ellos, en el futuro de estas personas, en el futuro de sus familias, en el futuro de sus hijos y en el futuro de sus nietos. Con esa mano tendida es con la que yo miro siempre hacia Portugal, y es con la que yo miro siempre la historia de Olivenza, una historia que, insisto, y permitidme que sea tan insistente, va a ser fundamental para que el futuro de Olivenza sea un futuro integral y las generaciones venideras tengan una vida mejor que las que han tenido, las que nos han precedido o que la que tenemos los que estamos aquí hoy. Yo, sin más, agradeciendo una vez más el trabajo. Uno decide complicarse la vida o no. Vosotros habéis decidido complicaros la vida durante 7 años para que este trabajo, esta publicación, hoy vea la luz. Cualquier publicación, como digo, que trate sobre la historia de Olivenza, de cualquier autor oliventino, merece todos los respetos. Esta me parece la más importante. Cualquiera de esas publicaciones podemos considerarlas como una parte del patrimonio oliventino. Yo creo que esta es una constatación del patrimonio, tanto material, en forma de libro, como inmaterial, por todo lo que recoge respecto a la historia de Olivenza. Y lo vuelvo a decir porque así lo siento. Es una suerte haber nacido en Olivenza, un orgullo, ¿no? Porque no lo pudimos elegir, pero tuvimos la suerte de haber nacido aquí. Tenemos la suerte de ese futuro diferencial y singular en la península que no tienen otros, y no solo a los nacidos aquí, sino a todos aquellos que han venido y han decidido hacer su vida en la localidad sean bien recibidos, y aprovechemos esa singularidad que otros no tienen. Aprovechemos los recursos, trabajemos en ellos mirando exclusivamente la parte positiva, trabajemos en ellos sumando, tendiendo la mano por el futuro de esta ciudad. Gracias, enhorabuena. Yo estoy convencido de que estos sentimientos, y ayer hablaba con Nono, son compartidos. Me decía él ayer, mañana es un día importante para todos los que amamos Olivenza. Cierto, es un día importante para todos los que amamos Olivenza, y este foral, esta puesta de manifiesto de este foral que estaba guardado en la caja fuerte del ayuntamiento, que probablemente muchos no conociesen, ya muchos o todos lo podemos conocer. Sin más, enhorabuena y gracias a todos ustedes por la asistencia a esta importante presentación. Gracias. Muchísimas gracias, alcalde. Muchísimas gracias a todos. Para finalizar y darle un aspecto un poco lúdico al acto, tenemos la suerte de contar con 3 estudiantes de la Universidad de Coimbra que van a cantarnos, y recordaros que una vez que acabe el acto, el ayuntamiento, en el salón de plenos, se va a inaugurar un azulejo con el frontispicio del foral para conmemorar, lógicamente, digamos, la importancia que tiene este documento regio para Olivenza, y que de alguna forma se pueda asociar siempre a la historia de una forma, digamos, más tangible y más visible. Sin más, escuchamos a los alumnos. Sejam bem-vindos y es un placer.
Bom dia a todos e a todas. Nós somos estudantes da Universidade de Coimbra e vamos cantar duas das músicas tradicionais da turma universitária. Muito obrigado.
Sentes que o tempo acabou. Primavera de flor adormecida. Qualquer coisa que não volta recuou. Que foi um mar na tua vida. E levas em ti guardado o choro de uma balada. Recordações de um passado e uma terna velha cabra negra da saudade. No momento da partida, segredos desta cidade, levo comigo pra vida. Sabes que eu desenho o adeus a fundo, queima devagar. E o lento cerrar os olhos teus, tem mais praça um dia que voltar. E levas em ti guardado o choro de uma balada. Recordações de um passado e o bater da velha cabra negra da saudade. No momento da partida, segredos desta cidade, levo comigo pra vida. Hecho para promocionar el acto, vamos a la cámara principal del ayuntamiento y nos quedamos en la ciudad. Muchas gracias.